Marie-France Irigoyen, el acoso moral en el trabajo, distinguir lo verdadero de lo falso. Introducción. Dado que la violencia reaparece en cada época bajo formas distintas, hay que reanudar permanentemente la lucha contra ellas. Ignorado en Francia hasta la aparición de mi libro anterior, El acoso moral en el trabajo, se ha convertido en los 2 últimos años en una preocupación social aguda. Las personas acosadas que hasta ahora sufrían en silencio han recuperado la esperanza. En la actualidad osan expresarse y denunciar las prácticas abusivas de las que son objeto. Nuevas reivindicaciones han estado en el origen de varios movimientos sociales importantes, pues los asalariados ya no aceptan las vejaciones y las conductas que atentan contra su dignidad, exigen que se les respete. Se ha movilizado una serie de profesionales, especialistas en medicina del trabajo, juristas, sindicalistas, psiquiatras, psicólogos y psicosociólogos, y se han creado asociaciones de ayuda a víctimas. Los parlamentarios también se han comprometido con la seriedad del problema, dado que la noción del acoso moral acaba de entrar en el Código Laboral. Por lo demás, el interés actual por este tema no se ha limitado a Francia, pues en ocasiones, bajo denominaciones distintas, también se ha reclamado a los gobiernos de otros países europeos que tomen cartas en el asunto. Todo parece indicar que, dentro de poco, habrá un reglamento europeo que sancionará el acoso moral en el trabajo. Esta concienciación es muy positiva. Por eso considero que es imprescindible ser rigurosos a la hora de delimitar el término acoso moral para evitar confusiones ulteriores. La expresión, tal como se concibe en el lenguaje corriente, ha terminado por abarcar un tipo de sufrimiento que tal vez no se refieran, en el sentido clínico del término, el acoso moral, aunque expresa un malestar más general de las empresas, merecedor también de un análisis en profundidad. Hay que ubicar dicha problemática en el seno de otras formas de sufrimiento en el trabajo y que, en particular, de los atentados contra la dignidad de los trabajadores, también hay que situar la violencia en el trabajo dentro del contexto más amplio de la violencia en nuestra sociedad, sea en las barriadas, las escuelas o las familias, ya que todas las violencias interactúan entre ellas. En lo relativo al mundo del trabajo, la cuestión de los testimonios se agudiza. ¿Cómo es posible que no hayan visto, que no hayan denunciado? Solo un análisis de los contextos nos permitirá comprender una problemática en la que se pasa permanentemente de lo individual a lo colectivo. Estigmatizar a las víctimas y someterlas a un tratamiento psiquiátrico es una manera de soslayar un problema social complejo. En esta obra me propongo perfilar mi análisis a la luz de todo lo que he podido aprender a raíz de mi anterior libro. He tenido la oportunidad de interactuar impresiones con un buen número de especialistas y profesionales, pero sobre todo he recibido muchos testimonios de pacientes y lectores. A todos los que me han escrito y no me ha sido posible responderles personalmente, les he hecho llegar un cuestionario destinado a conocer mejor la situación. En este libro doy cuenta de los resultados de esa encuesta. Esta recopilación de nuevas informaciones y el trabajo de profundización que se siguió me han permitido explorar los intersticios del acoso moral y trascender así la dialéctica excesivamente reductora del verdugo y de la víctima, teniendo en cuenta el contexto. Asimismo,
he intentado discernir lo verdadero de lo falso, distinguir lo que es acoso moral de lo que no es y reparar en las quejas abusivas. Efectivamente, no es sino a partir de un análisis más profundo cómo podemos reaccionar a tiempo y ayudar a las víctimas y, lo que es más importante, anticipar y prevenir nuevos casos. Si en primera instancia me parecía importante nombrar en voz alta y clara dichas situaciones y reconocer el sufrimiento de los individuos, ahora ya nadie duda de la realidad del problema y hay que pasar concretamente a la acción. Actuar consiste sin duda alguna en ayudar a las víctimas a curarse y reparar el prejuicio que se les haya causado, pero también en tomar medidas para que dichos comportamientos cesen y sobre todo en modificar los contextos que puedan favorecerlos. No abordar el aspecto judicial equivaldría a permitir que dichas situaciones medren durante demasiado tiempo. Sin que esperemos que el número de víctimas sea demasiado importante, obliguemos a las empresas y a los poderes políticos a emprender políticas de prevención. En este libro me propongo, en primer lugar, redefinir el acoso moral, decir en qué consiste, en qué no, y demarcar claramente las diferencias que lo distinguen de otros sufrimientos en el trabajo. Comenzaré a continuación con los resultados de mi encuesta. Veremos a partir de cifras cómo estos comportamientos destructores tienen consecuencias particularmente graves sobre la salud de los asalariados, que comparten los periodos de absentismo laboral muy largos y en ocasiones diserción laboral y que, en definitiva, suponen una ralentización nada desdeñable de la productividad de las empresas. Analizaré con mayor detalle en una tercera fase los orígenes del acoso moral en los contextos que favorecen su aparición y la especialidad de este modelo de relaciones. Y por fin, en último capítulo, plantearé la posibilidad de actuar al respecto. Es preciso, pues, que reaccionemos con mayor determinación y obliguemos a las empresas y a los poderes públicos a que emprendan políticas de prevención eficaces y a la vez que incito a todas las instancias implicadas, directorios, asalariados, a ser más responsables con sus actos. Propongo un plan de prevención aplicable a todas las empresas o administraciones. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los lectores que han aportado su testimonio a fin de que yo pudiera emprender mis investigaciones. Para preservar el anonimato de mis pacientes y de otros lectores, siempre que he podido he considerado dos casos parecidos y he mezclado sus historias. He recogido literalmente los casos que en mi opinión tenían un carácter más general. También he citado algunas cartas de los lectores. Definiciones. Como subrayaba en la introducción, mucho cuidado con la confusión de términos. Tendemos a hablar de acoso cuando falta tiempo, asimilando el término al estrés. También hablamos de acoso cada vez que la jerarquía humilla, aunque la agresión se produzca una vez. Sin embargo, según el diccionario, acosar es someter sin reposo a pequeños ataques repetidos. Está claro que se trata de un acto concebible únicamente si se da de modo duradero. Si tantas personas se expresaron en términos muy expresivos acerca del concepto de acoso moral, probablemente se deba a la elección del término moral. Si al mismo concepto lo hubiésemos calificado de psicológico, habría significado que se trataba de un estudio para eso exclusivo de los especialistas sobre los mecanismos psicológicos. La elección del término moral significa que toma una postura. Se trata efectivamente de bien y de mal,
de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que consideramos aceptable en nuestra sociedad y de lo que rechazamos. No se puede estudiar dicho fenómeno sin tener en cuenta la perspectiva ética y moral, ya que uno de los denominadores comunes entre víctimas del acoso moral es el sentimiento de haber sido maltratadas, despreciadas, humilladas y rechazadas. En cuanto a los agresores, frente a la gravedad de dicha violencia, no podemos menos que preguntarnos acerca de la intencionalidad. ¿Realmente tenía la intención de perjudicar? Considero importante precisar la definición, dado que, más allá de la comprensión inmediata del término, para actuar hay que delimitar un campo de acción, sea con vistas a una penalización de los hechos, sea en el establecimiento de una prevención eficaz. Hasta hoy, las personas que se han aventurado a conclusiones en este terreno no han conseguido ponerse de acuerdo acerca de una definición suficientemente pertinente, pues el fenómeno puede abordarse de muchas maneras, según la perspectiva de la que uno parta, e implica además a distintos especialistas, médicos, sociólogos, juristas, que utilizan lenguajes y maneras de pensar diferentes. Tanto en psiquiatría, hace mucho tiempo que me interesó por las consecuencias de ese tipo de conducta sobre la salud y la personalidad de las víctimas. El eco que recibió mi primer libro me ha permitido recoger otros testimonios y profundizar en mis conocimientos al respecto. Pocas agresiones como esta comportan trastornos psicosomáticos tan graves a corto plazo y consecuencias a largo plazo tan desestructurantes. De momento, los médicos de familia y los psiquiatras apenas conocen la especialidad de ese tipo de violencias y los síntomas que resultan de ellas. Los médicos de empresa que llevan tiempo observando este tipo de situaciones no siempre saben cómo proteger a las víctimas. En cuanto a los juristas, intentan hallar una definición que connote el mínimo de subjetividad para poder calificar penalmente estas conductas violentas. En cuanto a los juristas, intentan hallar una definición que connote el mínimo de subjetividad para poder calificar penalmente estas conductas violentas. Por eso el Grupo Comunista, en la proposición de ley que presentó ante la Asamblea Nacional Francesa el 14 de diciembre de 1999, quiso basarse en la intencionalidad de la acción, hablando de toda degradación deliberada de las condiciones de trabajo. Para el diputado Georges Age, defensor de la propuesta de ley, la finalidad del acoso es precisamente el perjuicio moral. En su opinión, el acoso moral se trata precisamente de causar perjuicio, de penalizar al otro, de servirse de su psicología con una intención propiamente perversa. No obstante, veremos en el capítulo dedicado a los agresores cómo puede emprenderse un acoso extremadamente destructor sin que exista, en principio, una intencionalidad malevolente. ¿Se trata entonces de acoso? La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional Francesa ha escogido de momento una definición amplia para introducir la noción de acoso moral en el Código Laboral. Ningún asalariado debe sufrir las conductas repetidas de acoso moral por parte de un empresario, de su representante o de todo aquel que abuse de la autoridad que le confieren sus funciones y que tienen por objeto o como defecto un atentado contra la dignidad y la creación de las condiciones de trabajo humillantes y degradantes. Personalmente prefiero una definición que tenga en cuenta las consecuencias de este comportamiento sobre las personas. Así propuse la siguiente definición a los grupos de trabajo en los que he participado. Justificaré sus términos a lo largo de estas páginas.
El acoso moral en el trabajo se define como toda conducta abusiva, gesto, palabra o comportamiento o actitud que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando un ambiente de trabajo. Sea cual sea la definición final, el acoso moral es una violencia en pequeñas dosis, que no se advierte y que, sin embargo, es muy destructiva. Dicho que, tomado por separado, no es realmente grave. Es el efecto acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos lo que constituye la agresión. En su inicio, el fenómeno es parecido al sentimiento de inseguridad en los barrios, descrito en términos de incivilidad. Como consecuencia, todas las personas que están en un punto de mira están profundamente desestabilizadas. No me extenderé aquí acerca del proceso de acoso moral que describí abundantemente en el libro anterior. Sin embargo, dedicaré un capítulo a distinguir con precisión los distintos tipos de actuaciones hostiles para poner en evidencia una gradación en la evolución del proceso. El modo específico de agresión varía según los medios socioculturales y los sectores profesionales. En los sectores de producción, la violencia es más directa, verbal o física. Cuanto más arriba subamos en la jerarquía, en la escala sociocultural, más sofisticadas, perversas y difíciles de advertir son las agresiones. Lo veremos en mi encuesta.